No sé cómo esto funciona en el mundo, pero siempre había escuchado hablar de los test rápidos, y los test rápidos son los test seriológicos que se llaman, pero no existía un test rápido para conocer si uno está infectado o no. Y la verdad que estoy feliz que lo hayan hecho científicos argentinos, que lo haya hecho el CONICET, que lo haya hecho el Milstein. La verdad es que estoy encantado que esto pase, porque me parece que esto corrobora lo que siempre digo, ¿no? Tenemos la mejor calidad humana, científica, para ofrecer estas respuestas y lamentablemente la Argentina los ha maltratado tanto tiempo que esto es lo imperdonable. Y lo que a mí me importa mucho es que tomen noción los ciudadanos, los argentinos, de lo importante que es entender la ciencia, para qué sirven los científicos, para qué sirve el desarrollo científico. Sirve para esto, para que a 60 días de instalada una pandemia, nosotros tengamos personas que pudieron dedicarse a ayudarnos a detectar a las personas infectadas rápidamente y actuar según los protocolos que nos recomienda el Ministerio de Salud rápidamente para tratar a esos pacientes, a esa gente. Y esto lo han hecho investigadores argentinos y lo produce una empresa argentina, un laboratorio argentino. Esto es tan importante para el desarrollo de un país, pero tan importante, tan enormemente importante, porque esto demuestra que no dependemos de otros, que podemos hacerlo nosotros. Esto es soberanía, esto es soberanía, esto es soberanía. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es La Política en Debate. Aquí te vamos a estar acompañando a lo largo de esta hora con muy buenas noticias, ¿no? Un avance científico generado en Argentina que va a lograr la detección rápidamente, en 1 hora y 15 minutos aproximadamente, si sos positivo o no con COVID-19, ¿no? Así que bueno, una noticia alentadora que se ha dado a conocer hace horas nada más y que obviamente nos deja por lo menos un poco más de esperanza ante este contexto. Yo voy a empezar a presentar a las personas que me acompañan en esta jornada, nuestros invitados. Está acá el doctor Mario Seidenberg, ustedes ya lo conocen, él es pediatra, epidemiólogo. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ha recibido esta información? Yo por lo menos con mucha alegría, creo que en estos días por ahí teníamos algún grado de angustia cuando veíamos que los indicadores se iban multiplicando y que sabíamos que si bien iban a haber contagios, nos llamaba la atención, ¿no? La velocidad de cómo se registraban estos casos. Sí, efectivamente. Bueno, es un logro importante de la ciencia argentina, este test que acaban de salir a la luz. Es un logro importante de la gente del Malbrán que trabajó en la elaboración del producto y entiendo que va a facilitar una operativa muy importante que tiene que ver con el seguimiento de los contactos desde el punto de vista operativo, seguimiento estrecho de los contactos, el diagnóstico prácticamente inmediato de los sospechosos y también identificar los asintomáticos, de manera que va a ser realmente un logro importante del equipo de salud de Argentina. Seguro que sí. Bueno, una de las noticias alentadoras entonces para comentarles en esta jornada. Está Claudio Mor también con nosotros, presidente de SAETA, porque obviamente queremos saber cómo se va a seguir articulando lo que es el transporte público, ¿no? Ustedes saben que en el mundo se ha conocido que la mayor parte de los contagios se han dado también haciendo uso de este servicio, obviamente porque no se pueden respetar, digamos, las distancias sociales en muchas oportunidades, ¿no? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Mabel. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Sí, la verdad, lo dice nuestro gobernador, lo dicen las autoridades, en Salta el Comité Operativo de Emergencia, y nosotros lo estamos marcando desde SAETA constantemente. Si bien tenemos la obligación de brindar un servicio, estamos frente a un servicio que en el mundo ha sido fuente de contagio. Entonces tenemos que ser muy prudentes y responsables, y no solamente los funcionarios y aquellos que tenemos la responsabilidad de conducir, sino también apelar a la responsabilidad de cada uno de los usuarios para que colabore, y si nos cuidamos cada uno a nosotros mismos y a nuestro entorno, nos estamos cuidando de la mejor manera. Seguro que sí. Bueno, está la doctora Liliana Musa también, que nos va a estar asesorando y nos va a estar contando, ¿no?, algunas de las cuestiones vinculadas con el IFE.
Claro, exactamente. Muchísimas consultas. Muchas gracias, Mabel, por la invitación. No, por favor. Y bueno, el tema del IFE, la verdad que es impresionante la cantidad de gente que está consultando porque, bueno, tenemos muchas novedades. Bueno, se las vamos a estar ampliando en un ratito nada más. Yo quería saber y quería centrarme también en esta circunstancia, ¿no?, que habla de esta curva que va creciendo. En algún momento veíamos evidentemente una meseta, nos alegraba en muchas jornadas no tener tantos casos positivos. Hace 2 días empezamos a tener como un récord de fallecidos en nuestro país y también ver cómo esa curva empezaba realmente a elevarse, ¿no?, a dejar ese amesetamiento al que estuvimos acostumbrados, especialmente a partir de las medidas que había tomado el Ejecutivo Nacional y que fueron acompañadas por las provincias. Doctor, ¿cómo lo analiza usted? Porque, bueno, en Salta se habla de que no hay transmisión comunitaria, sí lo hay en otros lugares del país, especialmente centrado en lo que es la capital federal y el Gran Buenos Aires, ¿no? Y también se habla acerca de la problemática que se mezcla con todo esto, que es la pobreza y la incidencia de esta enfermedad en las villas. Bueno, efectivamente, pasa que la distribución, la situación demográfica del país está particularmente concentrada en el área de capital y el Gran Buenos Aires, de manera que todo lo que pasa allá repercute en grandes números. No es la realidad del resto del país en general, salvo algunas concentraciones urbanas como Rosario, Santa Fe, el Chaco, alguna situación puntual del Chaco, pero no es la situación en general del país, donde hay áreas relativamente tranquilas. De manera de que creo que es motivo de preocupación para la gente que está sufriendo eso y la gente y todo el equipo que está abordando el problema de estas dos áreas geográficas. Sin embargo, uno debe mentalizarse que el COVID-19 vino para quedarse con nosotros. Es difícil, ¿no? Porque, digo, nos hemos readaptado, nuestra vida ha cambiado abismalmente desde aquel 19 de marzo a esta fecha, sí, digo, y nos cuesta también pensar en un largo plazo sosteniendo esto, ¿no? Sobre todo por muchas cuestiones, digo, lo familiar, lo social, lo económico, el miedo a enfermarse, la psicosis que genera en mucha gente, la discriminación, la violencia, todo eso lo hemos vivido en estos días. Exactamente, es una situación complicada y que están atravesando en distintas etapas los distintos países en el mundo, desde China, Corea del Sur, Japón, Alemania, que están pasando por distintas fases, algunas ya de flexibilización o desescalamiento de las medidas restrictivas, pero necesarias, pero los pronósticos a largo plazo del COVID-19 en el mundo ya claramente establecen que vino para quedarse y probablemente se ha asumido con el tiempo como una forma de gripe a lo largo del tiempo, probablemente con mayor problema de letalidad, de mortalidad asociada a esta enfermedad, y probablemente en los próximos, no quiero ser alarmista, pero año y medio, 2 años, es probable que haya un amesetamiento definitivo con ondas propagadas de picos y mesetas a lo largo del tiempo, pero es probable que suceda así. Ya hay modelos claramente que inducen y que muestran el panorama epidemiológico de los próximos meses, años. ¿Qué puede pasar? Bueno, la verdad que lo pensamos a futuro y obviamente estamos esperanzados en que así como ha surgido un nuevo test pueda existir o la cura o la vacuna, ¿no? Para tener otro resguardo y para tener otro tipo de esperanza y también algún tipo de previsión a futuro. ¿Qué va a pasar con el tema de la flexibilización? Muchos hablaban de este incremento relacionado con la flexibilización, han salido a desmentirlo diciendo que en realidad eso se va a poder observar quizás en 2 semanas, ¿no? Tener un parámetro como más certero de lo que ha venido sucediendo, pero obviamente hay una población que también está temerosa y quizás muchos de los que nos están mirando hubiesen preferido quedarse en sus hogares que reincorporarse al trabajo si lo económico estaría, digamos, asegurado, ¿no? Justamente por los temores que esto conlleva.
Bueno, uno entiende que las decisiones en cuanto a la flexibilización de las medidas restrictivas ha sido bien analizada y pensada por el equipo ejecutivo de la Nación y de la provincia. Creo que se tiene que dar en un contexto de respeto a las normas que se han implementado en los últimos 2 meses. Va a ser necesario apelar a la responsabilidad de la gente en el cumplimiento de esta flexibilización. Se están liberando algún tipo de actividades, algunas actividades al aire libre, algunos deportes, la posibilidad de los restaurantes, de los bares, de lugares de asistencia, pero esto es como un adelante y atrás, un tira y afloje. O sea que está presente la posibilidad de que se pueda retroceder en algunas medidas. Exactamente, esto es lo que ha pasado y en países como Corea del Sur, que lideraba por lejos en el mundo los avances, tenía una baja mortalidad, y sin embargo tuvieron problemas y tuvieron que retroceder con la flexibilización. Le está pasando a Alemania, a China, de manera de que, y esto tiene que ver fundamentalmente la conducta de la comunidad en cuanto al respeto y también alguna cosa que tiene que ver con nuestra manera de ser de los argentinos, la tolerancia, el aceptar las diferencias en cuanto, porque se viven situaciones de intolerancia con respecto a algunas situaciones particulares, de infectados, de familias de infectados, de profesionales o miembros del equipo de salud que han sido... discriminados, que han tenido que mudarse. Hemos vivido muchas situaciones, lamentablemente, que sacan lo peor del ser humano, ¿no? Exactamente. Bueno, todos esos elementos deberán ser analizados, hacer una introspección de la vida, de la sociedad, de cómo queremos vivir, porque efectivamente nada de lo que fue va a ser ahora de quién más. Esto es un mundo distinto y tendremos que analizar y tratar de aprovechar, sacar oportunidades de esta crisis terrible que vive la humanidad para rescatar lo bueno que nos queda por vivir y adaptarnos a esa situación. Bueno, a tener presente esto entonces, doctor. ¿Qué va a pasar con el transporte público? Porque bueno, cada vez se amplían más las excepciones, obviamente se han ido incorporando a otras personas para que puedan volver a reinsertarse en su trabajo. La gente también está como un poco cansada, ¿no?, de estar encerrada, digamos, hay un hartazgo social, eso ya lo veníamos comentando hace mucho tiempo, también tiene relación con la salud mental, obviamente, y el servicio de transporte, digamos, es un servicio que tiene un colapso que viene de hace mucho tiempo en determinados horarios. Ahora con el tema de que no hay clases, por ahí quizás estamos un poquito mejor, pero se ha tenido que ampliar también esa cobertura, ¿no, Claudio? Sí, es así. Bueno, hay diferentes situaciones. Lo primero, suscribir lo que dice el doctor, y vos mencionabas recién, respecto de que lo que conocimos como una vida normal hasta el 17, 18, 19 de marzo, no va a regresar de tal manera, con lo cual tenemos que empezar a pensar en cambiar hábitos. Sí. Y el transporte no va a estar ajeno a esta situación. Decir que nosotros hoy estamos en plena capacidad para poder brindar el servicio a todas aquellas actividades que son exceptuadas del aislamiento. Trabajamos obviamente de manera coordinada con el Comité Operativo de Emergencia, ellos van determinando quiénes son las personas exceptuadas y nosotros vamos diariamente revisando la demanda y yo describo con 2 números. Al comienzo de la permisibilidad de poder trasladar a las personas que estaban exceptuadas desde el 13 de abril, teníamos 33.000 viajes. Ajá. Ayer ya teníamos 105.000 viajes. Uy, muchísimo. Muchos viajes porque se han ido incrementando más actividades. Las últimas 2 más notorias han sido la actividad comercial, que ha tenido un impacto importante, y la administración pública centralizada y descentralizada. Ahí no ha habido tanta gente porque no era tal el número que debía convocarse. Pero bueno, obviamente nosotros hemos venido revisando día a día esta demanda y es así que hemos venido readecuando el servicio
por las determinaciones que hemos tomado. Y la verdad que yo debo destacar que Salta, en términos de transporte, y Saeta fundamentalmente ha estado a la vanguardia con las medidas que hemos tomado. Primero, lo que refería a la desinfección de las unidades, al repaso en términos de limpieza, Sí. y esto ya lo comentamos aquí. Sí, que incluso se comentó antes de que se dieran todos los anuncios a nivel provincial y Y a nivel nacional, país, ¿no? exactamente. Sí, sí, brindando los elementos a los conductores, aislándolos con esta especie de cabina, poniendo la cartelería. Nosotros fuimos de los primeros en tener cartelería, limitando la cantidad de usuarios, mientras el país no lo hacía. Nosotros dijimos, bueno, sentados y un número más, luego retrajimos este número a solo sentados, y bueno, y después cuando el gobernador solicitó que las empresas de servicio, entre las que estaba el transporte, proveyéramos de alcohol en gel a los usuarios, también ese mismo día lo teníamos disponible. Bueno, así es que hemos ido ajustando día a día, y de pasar de un número de 150 unidades al comienzo, y estamos por sobre las 350 unidades, y vamos incrementando de acuerdo a la demanda. Todos los días prácticamente estamos revisando este número y podemos dar servicio a todo el área metropolitana. Tenemos capacidad, pero obviamente tenemos que pensar en el futuro, que es lo que se veía cuando vos mencionabas en las horas pico, que esto le pasa a todas las ciudades del mundo. En todo Claro, tipo de el transporte. sistema de transporte en realidad funciona Colapsa. de esta manera, y sobre todo en aquellos horarios donde uno se transporta masivamente, ¿no? Que son coincidentes con la mayor parte de trabajos. Entonces, cuando yo planteo que deberemos cambiar hábitos, esto también implica, tal vez, que debamos revisar en franjas horarias las diferentes actividades, para que no todo confluya en un mismo momento. Claro. O sea, si todos los habitantes del área metropolitana que usamos transporte público queremos estar en una unidad a la misma hora, va a ser imposible. Claro, va a ser Entonces muy tendremos que difícil. replantearnos, y esto lo charlamos con diferentes actores de este ámbito, comercio y otras actividades, para que responsablemente empecemos a pensar, como digo, que vamos a tener una nueva normalidad, que va a haber nuevos hábitos, que va a haber nuevos horarios. Y alguien me decía, bueno, pero cambiar los horarios tal vez del comercio sea complejo. Y yo daba un ejemplo, aquellos que tenemos... Bueno, hay muchas provincias que tienen un horario Diferente. corrido, diferente. Por ejemplo, recuerdo que en Córdoba hay una zona donde se abre desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Buenos Aires también hace lo propio en algunos lugares. Tiene que ver con las cuestiones climáticas, con la temperatura, pero aquellos que peinamos canas ya, sabemos que el sistema financiero antes funcionaba de 7 de la mañana a 1 del mediodía. Un día cambió, comenzó a funcionar a las 9 de la mañana Sí. en algunas jurisdicciones, en Capital Federal desde las 10 de la mañana a las 15, y la vida ha continuado. Entonces Claro. son ejemplos claros de que se pueden dar estos cambios de hábito, que tenemos que readecuarnos, que la gente va a seguir viviendo, que tenemos que hacer el mayor esfuerzo, claramente. Bueno, de hecho, está bien, digo, quizás no es algo que uno necesite en lo cotidiano, pero por ejemplo, acá han empezado a trabajar las peluquerías con un horario diferente de 14 a 20, quizás al que estaban habituadas, y se ha hecho de muy buena manera, ¿no? Con gente que va, que concurre, que ha querido volver a sentirse bien por las razones que sea, y que está yendo y que está optando también por esa posibilidad. Y yo doy algunos ejemplos, además, que podríamos sumar. Siempre va a haber pros y contras, pero digo, de los pros, ¿qué podemos decir? Hoy la ciudad no es tan pequeña como era antes, o el área metropolitana. Antes, cuando uno decía, bueno, me voy a San Lorenzo, por ejemplo, era un viaje prácticamente para algunos. Y hoy San Lorenzo está a un paso, pero la ciudad crece, los traslados, uno no llega ya en 5 o 10 minutos a cualquier parte cuando debe cruzar la ciudad. Entonces los viajes son más largos. Entonces, de alguna manera, evitar más viajes, que el comercio o algunas actividades, por decir, puedan atender desde media mañana hasta la tarde. No va a ser que demanden tanta energía eléctrica, no la vamos a sacar a la gente a primera hora de la mañana en invierno, no Sí. la vamos a hacer regresar tarde, a la noche. O sea, podemos encontrar también ventajas en cambiar Sí, algunos totalmente, hábitos. seguro Así que sí. desde ahí lo estamos planteando, y obviamente lo vamos a seguir analizando, porque esto es para todos muy dinámico. Claro, tal cual, ¿no? Son cosas que van cambiando con el correr de las horas. Muchas veces nos encontramos los domingos y los sábados o los viernes a la noche, como pasó la semana pasada, con grandes anuncios que nos van modificando la vida de todos en el país, y que, bueno, tienen que ver, obviamente, con el correlato de cómo avanza esta enfermedad en el número de casos y también en el número de personas fallecidas, ¿no? Bueno, la doctora Musa tiene cosas para contarte también. Te decíamos que vamos a estar hablando del IFE, cuáles son las novedades. Hay mucha ansiedad del otro lado, porque hay gente que realmente la pasa muy mal económicamente, que ya venía mal, y que la pandemia acrecentó estos niveles de angustia, porque obviamente no tienen de qué manera, ¿no?, llevar un plato de comida a sus casas. ¿Qué pasa, Lili, con el IFE?
Bueno, en total se inscribieron 12 millones de personas y pagaron a 8. Así que bueno, hay un número importante que quedó afuera, el cual en muchos casos estuvimos analizando estos rechazos y fueron rechazos injustos o indebidos. ¿Qué pasa? ANSES tomó un nuevo tope para incorporar a 1.100.000 más, nada más. Y nosotros consideramos que debe haber como 2 millones que les corresponde, que no están, digamos, en los cálculos del presupuesto. Así que bueno, eso es por un lado porque estamos pidiendo que amplíen el cupo. O sea, hay muchas personas que acreditaron los datos y a pesar de mandar bien la foto del DNI y todo, igual le rechazaron. O sea, les llegó de manera indebida una respuesta de que no les corresponde cuando sí les corresponde. Y después, por otro lado, hay muchas personas que sí les tendrían que haber pagado, que optaron por la red Banelco, que tenían que entregar 6 dígitos, les mandaron esos dígitos, fueron al cajero y no pudieron retirar el dinero. O sea, personas que están desde el día 11 dando vueltas por toda la ciudad buscando cajero o más cajeros con ese código, ingresan a lo que es ANSES y le dicen tiene que comunicarse con la red Banelco. Se comunican con la red Banelco, le dicen que ellos nada que ver, que ya mandaron el código, que se comunique con ANSES. Se comunica con ANSES. Claro, y no se termina de resolver. Claro, yo hablé esta mañana con el gerente regional, Jesús Salim, y me dijo que saben, ya están al tanto de todos estos casos, no saben la cantidad de personas que son, yo creo que deben ser aproximadamente 2.000 en todo el país, que por día tienen este problema. No pasó lo mismo con los que eligieron RedLink o los que obviamente eligieron el tema del correo argentino. Pero bueno, las fechas de cobro, o sea, todo lo que es el cronograma, es hasta el 3 de junio. Así que bueno, es un cronograma bastante extenso, en donde lo que pasó, bueno, con el correo es la cantidad de gente, van hasta las 3 de la mañana, están haciendo fila, porque casualmente no confiaban mucho en las otras dos, lo que es Banelco o RedLink. Claro, bueno, hay personas que me han contado que incluso desde la tarde empiezan las filas en el correo, ¿no? Y que pasan toda la noche en muchas oportunidades ahí para poder cobrar. Obviamente hay gente que está desesperada, que necesita el dinero, por más que el gobierno nacional se ha esforzado en brindar esta ayuda, digo, es bastante tardía en relación a los tiempos, ¿no? Que ya llevamos justamente dentro de la cuarentena. Claro, eso también se podría hacer un pedido de que el correo extienda su horario de atención. O lo desdoble, ¿no? Claro, que empiecen a atender un poco antes, porque también pasa de que llegan a determinado horario, cierran las puertas, solamente le dan prioridad a los que son mayores de 60 o los que son embarazadas o mujeres con niños en brazos. Y después el resto van con reposera, o sea, es impresionante y eso que está desdoblado, porque, por ejemplo, hoy pagarían el DNI terminado en 6 de la A a la L. Y mañana, supongamos el lunes, ya pagan desde la M hasta la Z, o sea, ni siquiera es el mismo DNI en un solo día, sino que lo desdoblaron en 2. Igual que toda la gente sepa que puede ir a cualquier correo argentino a cobrar. Es decir, si le tocó, qué sé yo, por ahí le salió Santa Cruz o le salió Santiago del Estero, Misiones, porque les pasó, bueno, igual pueden venir acá. Hay uno que está también en la Urquiza y Pellegrini, o sea, hay varios correos argentinos que pueden cobrar en cualquier lado. Pero bueno, el que más cajas tiene, el que está pagando exclusivamente, es el que está en la de Anfunes 170. Bueno, ¿hay otro pago de IFE para las personas que ya habían sido beneficiadas o no? ¿Se sabe, se conoce algo acerca de esto? Porque hay como distintas versiones, ¿no? Por un lado que sí, otros decían que no, otros hablan ya de esta nueva inscripción que se va a dar en unos días. No, sí o sí, o sea, hay un nuevo pago. El tema es a quién le corresponde. Claro, a quiénes les van a pagar. Lo que están analizando es si le van a volver a pagar a todas las que tenían AUH, a las que tienen asignación por embarazo, que fueron las que primero cobraron la gestión Banoli, ahora estamos gestión Raberta, y bueno, y van a ver si o incorporan más personas que quedaron afuera o les vuelven a pagar a las que ya les habían pagado. Así que bueno, eso todavía no está confirmado. Bueno, ahí está, entonces, parte de la información que tenemos para brindarles en esta jornada. ¿Qué va a pasar con dos temas fundamentales? Uno tiene que ver con las clases, sobre la cual todavía no hay grandes definiciones, de hecho, es lo que más se viene retrasando, ¿no? Y ahí también Claudio seguramente va a tener para hacer su aporte. Y otra de las cuestiones es que puede llegar a pasar con el tema turismo. Dos cosas que quedan bastante abiertas todavía, digo, es como que todo es muy incipiente y no sabemos en realidad cuál va a ser en el corto plazo el futuro que esto pueda llegar a tener, ¿no? Sí. Bueno, con el tema de la vuelta a clase de los chicos,
seguramente se va a hacer, pero me parece que todavía es prematuro tomar una decisión en este sentido. Seguramente en las próximas semanas se va a poder ir valorando de acuerdo a cómo se vaya produciendo la curva de casos en distintas partes del país y en particular en la provincia, aun cuando nuestra provincia esté bien en este sentido. Desconocemos cómo va a ser el futuro, la ocurrencia de casos, la eventual entrada de casos infectados a nuestra provincia puede poner en riesgo la situación epidemiológica de la provincia. Por lo tanto, siendo un elemento tan sensible de la sociedad, los chicos, las escuelas, creo que sería prudente, como se está hablando de en agosto valorar la posibilidad de que los chicos vayan a reingresar en forma escalonada. ¿Qué incidencia puede tener el frío, doctor? Porque este también es otro factor que ha venido a jugar en esta época, ¿no? Hoy casualmente tuvimos la primera helada en nuestra ciudad, entonces digo, esta cuestión también trae aparejadas otras enfermedades que son estacionales y que se pueden mezclar con la pandemia. Sí, efectivamente, el frío complica la situación epidemiológica desde el punto de vista que, bueno, con el frío aparecen las enfermedades respiratorias estacionales que tienen que ver con, y bueno, los grupos etarios más afectados son los chicos y la gente grande, y entonces viene a complicar, y porque hasta desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, el cuadro inicialmente es muy similar, el del COVID-19, a cualquier cuadro de infección respiratoria aguda. O sea, es fácilmente confundible, digamos, en sintomatología, al principio, en las primeras manifestaciones, yo puedo confundir una gripe con el coronavirus. Sí. Por lo tanto, bueno, aquí la relación, el nexo epidemiológico es importante, pero cuando hay circulación comunitaria es prácticamente desconocido, y tampoco sabemos el rol de las personas asintomáticas y los chicos en este sentido. De acuerdo a estudios muy recientes de los últimos 10 días hechos en China, revelan de que los niños tendrían mayor facilidad para contagiar, porque el tracto respiratorio superior está más afectado que en el de los adultos, que es más afectado el tracto respiratorio inferior. Los chicos se infectan, tienen mayor compromiso del área superior, y entonces estarían en mayor condición para transmitir la infección. De manera de que por estos factores me parece prudente la vuelta a clase de los chicos. Debe esperarse un tiempo prudencial, de manera de que uno puede decir que se ha establecido cierta normalidad como para asumir que los chicos puedan volver a casa. ¿Qué va a pasar con la movilidad social, ¿no? Porque digo, estamos todavía reincorporando gente que había estado afuera de la provincia, que por distintas razones la pandemia nos encontró con diversas actividades en otros puntos, ya sea del país. Hay gente que todavía espera poder regresar incluso al país con esos ingresos, porque digo, es una cuestión que nos tiene a todos muy preocupados, a muchos les genera nerviosismo, ¿no? Por esto de no saber si esas personas son portadoras o no del virus, más allá de que tengan que hacer la cuarentena, y obviamente también ponen en riesgo quizás esta suerte de paz, esta suerte de tranquilidad que tenemos al no haber circulación comunitaria en provincias como la nuestra. Bueno, lo que pasó en otros países es que la situación epidemiológica se complicó en virtud del reingreso de gente que había estado en el exterior, en otros lugares, en otros estados, en otros municipios o en otros países, la vuelta a casa de esta gente. Fundamental el tema de la cuarentena local y la posibilidad de hacer el diagnóstico. Si realmente ayuda la capacidad operativa de este nuevo test desarrollado por la gente de Malbrán, es probable, ellos dicen que están en capacidad para fabricar 100.000 test en 10 días. Esto sería un buen aporte de la posibilidad para las provincias como las nuestras, que puedan resguardar la seguridad
por ejemplo, las personas que reingresan puedan ser diagnosticadas en el ingreso o al terminar la cuarentena se podían diagnosticar en el día 13, 14, previo al alta, hacer el diagnóstico. De manera que estos son elementos a cubrir necesarios para los próximos meses. Bueno, interesante obviamente poder escucharlo, doctor. Nos vamos a una comunicación telefónica. En este caso hay personas que también están siendo afectadas por esto. Estamos hablando de profesionales vinculados al área de la salud. Y bueno, ya saludamos a la persona que nos está escuchando del otro lado, porque se trata por lo menos de 50 pasantes que no van a tener su contrato extendido, ¿no? Tal cual lo dispone una resolución que proviene del Ministerio de la Nación, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Me gustaría que me cuentes cuál es la situación. Son 50 pasantes por lo menos los que están siendo afectados por esto. La provincia ha decidido discontinuar esto que está regulado a través de una resolución. Sí, somos residentes, sí, que estamos realizando el último año de devolución. Estamos finalizando nuestra especialidad. Si bien el 31 de mayo sabíamos que finalizábamos, pero era en otro contexto, Sí. donde no había una emergencia sanitaria, donde por ahí podíamos tener la oportunidad de poder continuar o conseguir un empleo en diferentes instituciones públicas o privadas. Pero bueno, esta situación cambia, el contexto actual cambia, digamos, nuestra situación, lo cual se nos había informado el 30 de abril que ya quedamos fuera del sistema, en donde había un incumplimiento del decreto nacional. Claro, acá esta disposición que hace Nación es extender, digamos, esta residencia hasta el 30 de septiembre. Sí, eso era para los residentes, para todos los residentes que estaban finalizando la especialidad el 31 de mayo. Se pensó, digamos, desde Nación, obviamente, el decreto con el fin de poder obtener el recurso humano suficiente para hacer frente a la pandemia. Por eso se pensó en los residentes que ya finalizaban. Pero bueno, acá en Salta se nos informó que quedábamos fuera después del 31 sin la posibilidad de que se nos realice la extensión del contrato. ¿Qué acciones han llevado hasta ahora adelante? Porque sé que han presentado incluso algunas notas pidiendo, bueno, que se tenga en cuenta justamente, ¿no?, esta disposición que mencionamos. Sí, la verdad que nosotros estábamos muy angustiados por la situación, porque muchos de nosotros somos padres de familia, tenemos niños a cargo. La verdad que sí hicimos varios intentos, digamos, solicitando que se nos dé una continuidad de contrato mediante notas, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Hasta ahora no tienen ninguna respuesta. ¿Piensan que esto puede mejorar? Porque este hecho se ha venido mediatizando. Me han contado también que... Tenemos la esperanza de que sí nos den una solución, sí. Porque pensamos de que el recurso humano en la provincia es necesario, pero bueno, estamos a la espera de una respuesta. ¿Hay algún plazo estipulado para que puedan tener alguna información que venga del Ministerio de Salud? No, porque en teoría nosotros terminamos el 31 de mayo y bueno, nosotros hemos intentado tener un diálogo con la ministra, con el personal del que estamos a cargo, con el programa de residencia, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta oficial. Solamente hemos tenido comentarios que por ahí sí se podía dar una solución, pero nada oficial hasta ahora. Nada oficial, digamos, están a la espera de que les comuniquen algo. Se resuelva la situación. Bueno, ¿y cómo han transitado estos días? Porque obviamente es muy difícil, como vos decís, muchos de ustedes son sostén de familia y es también algo extraño, ¿no?, que después de haberlos formado desde hace 4 años se los deje en esta instancia donde son tan necesarios. Y sí, te comento algo, mira, el año pasado los que finalizaron la residencia en el año 2019 quedaron fuera del sistema. Esto no es, digamos, algo... Es algo habitual. Inusual, sino de que ya venía sucediendo con residentes que finalizaron el año pasado. Por eso hay profesionales que migran hacia otras provincias donde tienen
una mejor oferta donde quizás encuentren la única solución. Es por eso que los profesionales migran hacia otras provincias. Claro. Porque en términos económicos, te hago una consulta, en términos económicos, Sí. ¿qué implica? ¿Qué modificaciones implica, por ejemplo, extenderles? Ahora seguirían como residentes, digamos, seguirían percibiendo lo mismo que tienen que cobrar hasta el 31 de mayo, pero después de incorporarlos al sistema de salud, ¿cambia mucho la situación? Cambia en el sentido de que si nos designan un cargo, ya digamos sería la permanencia, digamos, y la seguridad de que vamos a tener los ingresos al ya obtener un cargo. ¿Sí? El sistema de residencia es un sistema de capacitación, si bien no es, digamos, un puesto de trabajo, Sí. porque es un sistema en el cual vos te capacitas 4 años, te pagan una beca, pero allá al finalizar, digamos, vos tenés la especialidad, sos un profesional formado en el cual tenés todas las características para que te designen un cargo, ¿sí? Esa es la diferencia, digamos. Nosotros al que se nos designe ya sería, digamos, estabilidad para nosotros, sería bueno todo lo que un profesional quiere ya al finalizar una residencia. Seguro que sí. Bueno, te agradezco que nos hayas expuesto esta situación y vamos a quedar a la espera, ¿no? Si es que hay alguna respuesta del Ministerio de Salud. Ojalá sean buenas noticias. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao. Bueno, así conocíamos también otra de las situaciones que se están dando en este momento, ¿no? Claudio, ¿qué puede llegar a pasar si finalmente en algún momento los chicos vuelven a clases? Que eso va a ocurrir, digamos, más tarde, más temprano, siempre y cuando hablemos del servicio de transporte, en un servicio que ellos utilizan mucho, obviamente, para movilizarse en todos los niveles. Bueno, obviamente tendremos que revisar con qué capacidad podemos asistir a esta situación. También vamos a tener que revisar, porque se dan casos muy particulares, decir que muchas veces diferentes chicos, los estudiantes, utilizan el transporte solo por un par de cuadras. Entonces, cuando estamos hablando de tener que cambiar hábitos, y tal vez si la escuela está en el barrio y si tengo que caminar 5 o 6 cuadras, nos pasa con los hijos, muchas veces no quieren caminar un poco y tendremos que enseñarles que está bien, porque tiene que ver con un objetivo superior que es la salud, y vamos a tener que primar cuál es la actividad dentro de las distancias que debemos trasladar, que sea primordial o importante. Entonces, seguramente va a generar toda una revisión. Cuando yo recién comentaba cambios de hábitos, cambios de horarios, bueno, no va a ser un tema menor. Vos pensás que, y nosotros lo venimos comparando, hoy hablamos de 100.000 viajes, y parece mucho, pero hasta mediados de marzo teníamos aproximadamente en promedio 550.000 viajes por día, con la capacidad operativa colmada, pero siempre en horas pico, con horas valle, que son las horas de baja demanda. Entonces ahí es donde debemos readecuar el servicio, el sistema, la demanda, la costumbre de la gente, y esto tiene que ver con los horarios. Entonces lo revisaremos, seguramente vamos a trabajar. No es sencillo incrementar una flota de transporte porque los costos son altísimos, la rentabilidad no es buena. Entonces es un tema muy sensible, es un tema muy delicado. Que va a tener que ser estudiado, ¿no? Que tiene que ser estudiado, y esto me da pie a comentar también que desde esta semana hemos hecho a través de los diferentes medios un comunicado y un refuerzo muy fuerte del mensaje, porque también veíamos cierto relax en la gente, y hemos empezado a ver en las unidades chicos, menores de edad, que está prohibido. Claro, no está permitido. No está permitido en estos momentos el uso del transporte público. Hoy, y aclaro esto, y si me permitís, quiero dejar sentado que solo pueden trasladarse las personas que tienen las excepciones al aislamiento. Y aquellas personas que, por casos excepcionales, tienen turnos en bancos o turnos relacionados al sistema de salud, consultas con un profesional o alguna actividad de un estudio médico, una consulta, y los jubilados por terminación de documento. Pero en términos generales, y es utópico que uno lo diga, es desincentivar el uso del transporte público. Bueno. Nosotros seguimos tomando medidas, pero necesitamos que la gente nos acompañe también. Seguro que sí. Lili, ¿alguna idea para redondear toda la información que nos dabas recién? Bueno, en cuanto a todas estas personas que no pudieron cobrar con Banelco, están estudiando pasarlas al correo. Así que bueno, eso es importante. Y después, el día 21 van a empezar la reinscripción del IFE 2. Todas aquellas personas que pudieron cargar sus datos, estén atentos, porque de acuerdo a la finalización del DNI van a poder volver a reinscribirse. Y después el resto tiene que hacer el reclamo en el 130. Si eventualmente no les reciben el reclamo, cualquier cosa que nos lo reenvíen, así nosotros podemos hacer un listado
de todas estas personas y vean a ver de alguna forma de hacer como una especie de recurso para que las incorporen también. Bueno, ahí está el mensaje. Muchísimas gracias a los tres. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos. En Salta, decidimos enfrentar al coronavirus. Mientras ustedes se quedan en casa, un gobierno presente sale a la calle, preparando los centros de referencia y de recuperación en distintos puntos de la provincia, comprando equipamiento e insumos para hospitales, instalando las primeras cámaras de desinfección en la vía pública y poniendo en marcha el laboratorio del Hospital del Milagro para tener rápidamente los resultados en Salta. Un gobierno presente que te cuida a vos con una central operativa en Casa de Gobierno, poniendo límites en las entradas a nuestra provincia y controles estrictos para cumplir la cuarentena. Con un esfuerzo más, al virus le ganamos entre todos. Quédate en casa, nosotros te cuidamos. Gobierno de Salta, gobierno que te cuida, gobierno presente. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? No queremos más mosquitos. Mantengamos limpio y ordenado el patio de casa y bebederos de los animales. Tapemos los depósitos de agua y coloquemos boca abajo los recipientes vacíos. Tiremos latas, botellas y neumáticos. Sellemos la tapa del pozo ciego, de la cámara séptica, de las letrinas y limpiemos las canaletas. Usemos ropa adecuada y repelentes de insectos. Pongamos mosquiteros en puertas y ventanas. Además, tenemos que usar preservativos en todas las relaciones sexuales. El virus Zika también se transmite por vía sexual y puede causar daño al bebé. Le ganamos al mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue, Zika ni chikungunya. Gobierno de Salta. Seguimos acompañándote en esta noche. Tenemos otro tema también para abordar, que es lo que está pasando con el caso Zulca, ¿no? El caso de la docente asesinada en Villa Mitre. En estos días se conocieron muchas novedades en relación a esto, el respaldo también de la fuerza policial, especialmente a las dos personas que estaban detenidas. Hoy esos dos policías han sido puestos en libertad, ¿no?, en las últimas jornadas, así que está el doctor Nicolás Bedia con nosotros para comentarnos, ¿no?, qué es lo que ha ocurrido y cómo sigue esta causa. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, me gustaría que me cuente un poquito qué es lo que ha pasado en los últimos días. Nos ha estado acompañando a la tarde jornadas pasadas, pero esto se ha dado mucho después, ¿no? Claro, en este caso se encontraban imputados, prosiguen imputados, digamos, mis defendidos, y el día de anteayer la doctora Ada Zunino, la jueza de garantía, dispuso la libertad de mis defendidos. En relación a todas las pruebas aportadas durante estos 14 días, donde se tomaron declaraciones testimoniales, donde también se analizaron los medios de comunicación, los audios y la parte documental, donde se determinaba que las pruebas, en qué momento, qué mensaje recibieron en este caso el señor Sangüeso y el señor Picarra en ese momento. Que no es, digamos, obviamente el textual del pedido de auxilio de Rosa Zulca en sus últimos momentos de vida. Exactamente, que no es el audio original que había recepcionado la parte de demanda ciudadana. Ese audio que se viralizó no fue el original que recibió nuestro defendido. Es así que desde el primer momento esta defensa, analizada las pruebas, siempre sostuvo que el fiscal
uno deposita confianza que va a investigar desde el momento que se produce este llamado de alerta que lleva a la señora Zulca a pedir auxilio. Y posteriormente, como usted decía, antes de ayer el día miércoles ampliaron la imputación a 3 policías más y a 2 parte de demanda ciudadana, 2 personas civiles que trabajan en el lugar. Y bueno, es así quien recibió la llamada telefónica y quien supervisaba esa área, digamos, ¿no? Bueno, ahí surge como elemento que pudo en estos 14 días, 15 días la fiscal munirse a los efectos de ampliar la imputación y en este caso que se recuperó la libertad de nuestro defendido. Pero todavía siguen imputados, como usted aclaraba, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar en la evolución de la causa? Porque usted va a pedir el sobreseimiento. Sí, en el caso de mi defendido vamos a pedir más adelante el cambio de calificación, calificación legal y también el sobreseimiento, porque entendemos que si la participación que tuvieron ellos es la última en esta comunicación, porque la comunicación tuvo 3 etapas. En la parte de demanda ciudadana, quien recibió la alerta de la señora Zulca, después despacho policial y tercera etapa, el móvil policial donde se encontraba mi defendido con el sistema TETRA que se llama, el sistema de comunicación. Entonces es la última parte donde ellos reciben esa comunicación, que no era más que violencia familiar. Claro, hay que cambiar en algo y se lo consulto porque usted también ha sido parte de la fuerza policial, por eso quiero tener su opinión, el modo de actuación, los protocolos que están vigentes, no sé si todos son protocolos internacionales, si hay algunos que se habrán adaptado también acá a nuestra provincia, pero porque nos comentaba, ¿no? Usted que al no tener, digamos, ese textual, no conocían o no podían merituar la gravedad de lo que era este pedido de auxilio. Hay que analizar de las 2 partes, una parte administrativa, ¿sí? Y la otra parte procesal penal o quien lleva la ejecución de esa verificación del supuesto incidente. La parte administrativa es la que recepciona el incidente, el malestar social que se está produciendo. Y la parte ejecutiva es, en este caso, si es de seguridad, en materia de seguridad lo hace la policía de la provincia. Y en este protocolo que ya tiene más de 15 años, seguro que las personas que están en esa área, con lo que ha sucedido, seguro que van a buscar mejorar en el sentido de darle la vía a los efectos que quien recepcione automáticamente lo pueda tener, quien va a ejecutar la acción. Porque usted tiene que tener en cuenta, la audiencia, que después de las 12 de la noche, la gente, la mayoría ya está descansando y a la hora de la madrugada es difícil conseguir testigos para el personal policial o que alguien esté viendo esa situación. Y en este caso, seguro el protocolo, seguro que es para planificar y ver la celeridad que tiene que tener y la eficiencia también seguro en los puntos que ahora con la investigación que haga la fiscal va a determinar el grado de responsabilidad que tuvo esa comunicación del momento que comenzó hasta que finalizó. Es así que seguro para mejorar, seguro que se va a modificar parte de ese proceso del protocolo en cuanto a la comunicación. Estamos hablando del sistema 911, claro. ¿no? Sí, en cuanto a la comunicación, porque eso también obviamente les da la posibilidad y las herramientas, ¿no? de poder actuar, como usted decía, si era un código rojo, si era efectivamente una urgencia, como lo fue, tener otras posibilidades de acción. Y esa es base de todo, es tener la información para llevar a cabo una acción, y esta información con el personal policial, y cuando tiene que actuar como auxiliar de la justicia, no se puede separar de las normas procesales. Las normas procesales lo especifica el 303 en este caso, allanamiento sin orden judicial, inciso D, cuando dice voces provenientes del interior, piden auxilio, se está cometiendo un delito, pueden ingresar sin autorización judicial, no hace falta llamarlo al fiscal para actuar como auxiliar de la justicia. Por eso es, en este punto vuelvo a sostener que si mi defendido tenía ese conocimiento, ese audio original, más que seguro que tenía que ingresar como sea al interior del domicilio de la señora Zulca para resguardar la vida o los bienes de la persona. En este caso no se dio,
por lo que está en el expediente, las pruebas que se han producido, no sucedió de esa manera. ¿Sí? Ahora se está ampliando la otra parte, que seguro la gente que está imputada va a explicar qué participación tuvieron en este proceso penal, de esta investigación. ¿Qué consta en la causa, dentro de las declaraciones de sus defendidos, en relación al tiempo de permanencia o lo que hicieron en el lugar una vez que llegan al domicilio de Rosa Zulca? Sí, ellos, el tiempo de respuesta que tiene el sistema 911 de 6 a 8 minutos. Ellos tuvieron 4 minutos, justo estaban cerca del sector y se desplazaron, reciben de despacho para que vayan a verificar este problema familiar. Se dirigen, llegan y en ese lugar se encontraban 12 minutos, 10, 12 minutos a 15 para verificar el supuesto incidente. Es así que van insistentemente, tocan la puerta a los fines de que alguien lo atienda, con la linterna alumbraba y no salían, a pesar que había una luz adentro, pero ante la ausencia de una comunicación o de un pedido, ellos siguen a los vecinos y hay una vivienda que está deshabitada, en venta, no hay habitantes. También después de eso van al otro vecino, tocan insistentemente y no tienen respuesta de los vecinos. Esta situación analizada no tenía contestación, estaba todo en silencio, llaman ellos a base de despacho de 911, parte policial, y le informan que no surgió elemento de novedad alguna sobre el incidente. Y fueron derivados a verificar otro incidente. Esa es la participación que tuvieron en cuanto a esta comunicación, que es particular. Después se desprende, en ese mismo día, en hora de la tarde, se desprende la situación de la constatación donde el hecho aberrante del Zulca, ¿sí? Donde se encuentra la persona. Por eso seguro que en este proceso, en este hecho particular, tiene la gran particularidad que una persona haya llamado al 911 cuando estaba siendo atacada, digamos, agredida. Sí. Bueno, esta situación, por eso se desprende. Por un lado está el homicidio, ¿sí? Una causa penal, por otro lado está el incumplimiento a los deberes del funcionario público y abandono de personas seguido de muerte que se sigue contra el personal policial y la gente de demanda ciudadana. 8 personas por ahora, ¿no? Por ahora hay 6 policías imputados y 2 personas civiles que están en esta causa como imputados, ¿no? ¿Pueden haber más definiciones en las próximas horas? Y detenciones, no se sabe decir, pero seguro si va a tener que producir pruebas la fiscal, siempre como es que uno espera, como ciudadano y como abogado, en este caso defensor, que todas las pruebas que ayuden a la investigación a la señora fiscal o al señor fiscal, se muna de todas las pruebas para hacer un pasamiento de acusación que sea fundamentado para llevar a cabo, y seguro si tiene que tener con esto las imputaciones y después posteriormente si tiene el fundamento, seguro que va a requerir juicio para elevar las causas, para el requerimiento de juicio que se llama en esa etapa, para que pase a debate este juicio donde seguro que se va a debatir en esta instancia si hace requerimiento el señor fiscal. Pero siempre teniendo en claro, por un lado está el homicidio, por otro lado está otro proceso penal, claro, que en este caso está llevando la doctora Verónica Simensen y el doctor Pablo Rivero como fiscales de esta unidad de fiscal que se lo conformó el señor Procurador General. Y bueno, perfecto. Es así que este proceso va a seguir, lo que me compete a mí es justamente que termine esta etapa de las imputaciones, las pruebas, y después yo pedir el cambio de calificación legal y el sobreseimiento para mi defendido. Y en este caso, para agregar un minuto, que sí volvemos a decir que la policía tiene que actuar, pero con la información que tenga. Claro, y en este caso también cuando actúa y se tenga en cuenta cómo ha desarrollado ese procedimiento y también el concepto policial que tiene cada policía, lo tienen dentro de la parte laboral de ellos, ¿no? Para seguro actuar. Que sí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos, te agradecemos por supuesto que hayas estado del otro lado y recordá que la cita es aquí el próximo viernes a partir de las 21. Chau, chau.